Hola, mi nombre es Cecilia. Hola, mi nombre es Maite. Hola, mi nombre es Diego. Bienvenidos a la práctica número 7 de circuitos RLC en serie, donde mostraremos los casos de amortiguamiento. Analizar y demostrar los diferentes casos de amortiguamiento que se presentan en los circuitos RLC, que se encuentran en el críticamente amortiguado, el subamortiguado y el sobreamortiguado. Introducción. El circuito RLC es un circuito lineal que contiene una resistencia R, un inductor o bobina L y una capacitancia C, circuito RLC, donde el circuito se excita por la energía inicialmente almacenada en el capacitor y el inductor, donde se muestran tres tipos de casos: sobreamortiguada, críticamente amortiguada y sobreamortiguada. El comportamiento del circuito RLC se presenta en la idea de amortiguamiento, el cual es la pérdida gradual de la energía almacenada inicialmente, como lo evidencia el continuo decremento de la amplitud de la presente continuo decremento de la amplitud de la respuesta. El efecto del amortiguamiento se debe a la presencia de la resistencia R. El efecto amortiguamiento determina la velocidad con la cual se amortigua la respuesta. Ahora podemos decir que el efecto de amortiguamiento se debe a la presencia de la resistencia R, que como vemos aparece en nuestras fórmulas. El efecto de amortiguamiento que se refiere a la frecuencia neperiana. ¿Qué es esto? Como podemos ver, se determina por la resistencia, en donde el efecto de amortiguamiento o frecuencia neperiana determina la velocidad con la cual se decrementa nuestro circuito. Ahora, tenemos tres casos, que es el sobreamortiguado, cuando nuestra frecuencia neperiana es mayor a nuestra frecuencia de amortiguación, o cuando nuestra frecuencia neperiana es igual a la frecuencia de amortiguación. En este caso se presenta el caso crítico. Para el caso subamortiguado tenemos que nuestra frecuencia neperiana es menor a la frecuencia de nuestra amortiguación. A continuación mostraremos el armado del circuito. En este caso es un circuito RLC que contiene un inductor, un capacitor y una resistencia. Lo conectamos a nuestras puntas. Ahora procedemos a encender nuestro generador de funciones. Ahora decimos que vamos a delimitar nuestra frecuencia, nuestra amplitud y queremos una onda cuadrada. Ahora procedemos a encender nuestro osciloscopio. En este caso mostraremos el sobreamortiguado, que se presenta cuando
la frecuencia neperiana es mayor a la frecuencia de resonancia. Ok, ahora veremos el caso en el osciloscopio del sobreamortiguado. Veámoslo. Vemos cómo crece la gráfica y de ahí desciende. Como podemos observar, baja. Anteriormente ya le metimos su frecuencia y le metimos su amplitud. ¿Ok? Con esto queda comprobado el caso de sobreamortiguamiento. Ahora podemos ver en nuestra simulación cómo se presenta el caso sobreamortiguado. Aquí podemos ver cómo nuestra gráfica sube y después desciende. Esto se debe a que la idea del amortiguamiento es principalmente la pérdida gradual de la energía almacenada y es por eso que aquí va descendiendo. En el caso críticamente amortiguado, nuestra frecuencia neperiana tendría que ser igual a nuestra frecuencia de resonancia, pero para eso necesitaríamos una resistencia de un valor en específico. Por lo tanto, ese valor no es comercial y en este caso, el críticamente amortiguado solamente lo haremos en la simulación, pero experimentalmente no lo pudimos comprobar. Ahora podemos ver el caso críticamente amortiguado, el cual solamente pudimos comprobar mediante la simulación, ya que en el experimental no pudimos encontrar una resistencia del tamaño que necesitábamos para mostrar experimentalmente esta gráfica, pero como podemos ver aquí en la simulación, sí pueden observar cómo esta es la gráfica críticamente amortiguada. Ahora vamos a ver el caso subamortiguado, que es cuando la resistencia aumenta de valor. Y para esto vamos a prender nuestros osciloscopios para ver nuestra gráfica que se presenta. Antes ya delimitamos la frecuencia y la amplitud en nuestro generador de funciones. Como vemos, ahora vamos a posicionar bien nuestra gráfica. Vamos aquí a verla en 2. Y ahora pues como estamos viendo cómo nos va quedando nuestra gráfica, como vemos ahora vemos cómo quedó nuestra gráfica y la diferencia que hay entre el amortiguado y el subamortiguado. Ahora en nuestra simulación podemos observar cómo se presenta el caso de subamortiguado, en el cual podemos ver la gráfica, que si nos percatamos es la misma que pudimos ver experimentalmente cuando medimos en el osciloscopio. Generó una gráfica muy similar a esta. Con ayuda del programa matemática ahora podremos ver, después de haber ingresado los valores de nuestra resistencia, nuestra inductancia y la capacitancia, el resultado de nuestras gráficas. En el primer caso y después de todos los resultados obtenidos, nos sale nuestra gráfica de subamortiguamiento, que aquí vemos el comportamiento de la misma. En segundo, ploteamos la gráfica críticamente amortiguada. Y por último, vemos el comportamiento de la sobreamortiguada.
y después con eso tendremos la unión de las tres, en donde se puede ver la diferencia del comportamiento de cada una de ellas. Los tres distintos casos de amortiguamiento, que es el sobreamortiguado, el críticamente amortiguado y el subamortiguado. Ahora sabemos que estos casos se presentan en un circuito RLC en serie. Los circuitos RLC resonantes son la base de la construcción de osciladores, temporalizadores, informática e infinidad de circuitos eléctricos. La aplicación más conocida es en comunicaciones, donde es responsable de la generación de frecuencias llamadas osciladores, que hay fijos y variables y se logran a través de variaciones en la inductancia o la capacitancia, que es lo que nosotros hicimos para demostrar los distintos tipos de amortiguamiento, que como vemos pueden ser aplicables a nuestra vida cotidiana. Con esto concluimos todo.